Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, lunes 13 de julio del 2020, cuando son exactamente las 12 horas con 21 minutos. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan y también a nuestro invitado, el doctor Ricardo Hidalgo, con quien vamos a conversar sobre algunas cosas. Hoy tenemos de largo para conversar con el doctor porque, a ver, ataques, persecuciones, no pueden respetar la opinión ajena y resulta que acuden a primero al linchamiento mediático y después a la persecución, a estar mandando gente a perseguir y a estar en estas prácticas que no ayudan, no ayudan porque lo único que se hace es dar la opinión de lo que uno conoce. En este caso, usted como profesional de medicina conoce mucho de este tema. Entonces, no está bien pues que actuemos de esa manera aquí en el país cuando tenemos un montón de cosas importantes también que tratar, como es esto de volver posiblemente al confinamiento total. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Armando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un cordial saludo a quienes nos escuchan o nos están mirando por las redes sociales. Así es, doctor. Bueno, cuéntenos cómo es esto de regresar nuevamente al confinamiento. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los números que ustedes tienen o han visto en esta crisis sanitaria? Bueno, los números, como usted dice, no han cambiado desde hace un mes. No hay camas en las unidades de cuidados intensivos. Esto ya viene dándose desde hace un mes, es repetitivo. Están habilitando los pasillos o áreas que no eran habitaciones en los distintos hospitales para recibir a más pacientes de cuidados intermedios. Están cerrando servicios, como es el servicio de traumatología del Hospital Andrade Marín, y los están convirtiendo en servicios COVID. Estamos en este momento en un rebrote muy preocupante porque una vez que está colapsado el sistema de salud, el enfermarse no solo de COVID, sino de cualquier otra enfermedad que en una situación normal sería cuestión de someter a una cirugía laparoscópica a un paciente con apendicitis. Esto puede convertirse en una peritonitis y en una sepsis para un paciente. Es decir, uno no puede infartarse, no puede tener una apendicitis, no puede tener un accidente de tránsito porque los servicios están colapsados. Lo más preocupante de todo, Armando, es que ya incluso no solo es la red pública, sino también la red complementaria de hospitales y de clínicas privados. Por lo tanto, la situación es inmanejable si continuamos así. Realmente, en lugar de seguir buscando respiradores o de seguir incrementando camas en los hospitales, hay que volver a las bases de la epidemiología y de la medicina preventiva. Tenemos que implementar brigadas con médicos generales, con estudiantes de últimos años de medicina, identificar cuáles son los barrios en donde hay mayores brotes, hacer pruebas diagnósticas con PCR para saber quiénes están contagiados y volver al confinamiento y hacer un confinamiento selectivo con las personas contagiadas y con las personas con las que han estado en contacto en los últimos días. Esa es la única manera para, de alguna manera, intentar controlar este rebrote. Demasiado tarde he escuchado a la máxima autoridad de salud decir que en cuanto una persona tenga síntomas vaya a un centro de salud que se les está atendiendo a todos. Bueno, sabemos que los servicios de emergencia están colapsados, sabemos que hay muertos y sabemos cuántos han muerto en los distintos hospitales, en los servicios de emergencia porque no tienen un respirador. Sabemos que hay pacientes con síntomas severos que están ingresando o que están llegando a los centros de salud, no solo del Ministerio de Salud, sino también del IES, y les colocan, bueno, pues una mascarilla a espera de poder derivarlos, y hay muchos pacientes que están muriendo en los centros de salud. Entonces, el tema es complejo. En días pasados tuve la posibilidad de hablar con un colega del más grande hospital de referencia del país,
de aquí de la ciudad de Quito, y comenta que realmente los casos que están viendo ahora no son los casos de antes. Es decir, ya se ven pacientes que llegan en un estado muy, muy deteriorado, que tienen tomado el 70% de los pulmones y que el daño es tan grande que incluso si salieran de este episodio agudo tendrían que utilizar oxígeno de por vida. Es decir, ya estamos viviendo incluso lo que va a ser la fase post-pandemia, identificar grupos de pacientes que tienen efectos secundarios derivados de esta enfermedad y que se quedan con alteraciones en distintos órganos, aparatos y sistemas. Es muy compleja la situación. Yo recomendaría y hago un llamado a la sensibilidad a las autoridades del gobierno central y también al señor alcalde para que se defina una vuelta al confinamiento. Eh, Advertí en su momento que si no teníamos controlada la situación, el pasar de un color de semáforo a otro y el de empezar a volver a la nueva normalidad con orden, como decían, pero aquí ha sido volver a la nueva normalidad en un caos total y absoluto, sin ningún tipo de control, se va a contagiar mucha gente y va a morir mucha gente. Estamos en la antesala de un desastre sanitario de una magnitud que no sabremos cuál va a ser. Este llamado se lo hago de la manera más cordial, tomando en cuenta que los datos de las muertes por exceso en nuestro país ya han superado los 25,000 fallecidos. No importa cuáles son las cifras oficiales, hay maneras de saber realmente cuál ha sido el impacto de la pandemia y con muchísimo, esta es la peor crisis sanitaria que ha debido enfrentar el país desde su época, en su época republicana. Doctor, la universidad está colaborando con su laboratorio para hacer las pruebas. ¿Ustedes tienen ya un registro de cuántas personas están contagiándose por estas pruebas o salen positivo? Bien, esa es una información que no estoy en capacidad de darle a este momento porque va cambiando minuto a minuto. Y los reportes, en realidad, dado que somos un laboratorio asociado a la red del Distrito Metropolitano, no nos pertenecen, no son pruebas nuestras en realidad, y por lo tanto estaría faltando yo a la ética profesional si empiezo a utilizar datos que no son nuestros. Es decir, esta pregunta hay que hacerla directamente a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano. Nosotros recibimos las muestras para hacer el análisis, realizamos el análisis, hacemos los controles de calidad oportunos, estamos en ello. Estamos un poco preocupados por una serie de dudas que se han vertido en cuanto al valor predictivo positivo de las pruebas. Nos han informado que de acuerdo con el fabricante, solo es un lote el que está alterado y que los otros lotes sí podrían utilizarse, pero también estamos a la espera del segundo examen que se iba a realizar estos días y ya tendremos en breve una respuesta de un laboratorio de la UDLA. Aquí en el país no hay laboratorios que estén certificados para validación de pruebas. Eso no significa que no se pueda validar las pruebas, pero hay que seguir con una serie de procedimientos de acuerdo con incluso las instrucciones del fabricante, porque si no se lo hace así, hay la posibilidad de verse enfrentados a situaciones incluso judiciales por problemas económicos, ¿no? Aquí el tema es realmente complejo. Entonces, esperamos esa validación para continuar haciendo. De todas formas, se nos ha comentado que en breve se va a hacer una importación de más lotes de pruebas de otras marcas y para nosotros lo más importante, y para eso hemos puesto el cuerpo, para hacer pruebas que sean válidas, que tengan un alto índice de confiabilidad y que sirvan para tomar las mejores decisiones a las autoridades. Doctor, hay diferentes tipos de pruebas. Inclusive yo no conocía y conocí recién por un tema cercano de que también hay pruebas que se hacen con muestras de sangre. ¿Qué tan confiables son esas pruebas, doctor? Porque las que veíamos que son confiables son las PCR, las del hisopo ahí y el
pero con muestras de sangre también no habíamos conocido. ¿Qué tan certeras son esas pruebas, Bueno, doctor? estas son las pruebas rápidas, ¿no? Son pruebas serológicas y ahí tenemos un sinfín un abanico de pruebas, desde pruebas que son muy fiables hasta pruebas que realmente no sirven para nada. De todas formas, lo que debe quedar claro es que las pruebas rápidas no son pruebas diagnósticas, son unas Ujú. pruebas que nos hablan, son pruebas de cero prevalencia, es decir, son pruebas que nos dicen si el individuo pasó la enfermedad eh, y si produjo o no produjo inmunidad en su cuerpo, si tiene o no tiene anticuerpos, pero no son pruebas para hacer el diagnóstico. Las únicas pruebas diagnósticas son definitivamente las pruebas que se hacen a través del sistema RT-PCR. Ya, doctor, muchas gracias. Doctor, el, usted ha tenido varios ataques en estas semanas, de los cuales nosotros nos hemos solidarizado con usted y porque no es justo que a una persona le ataquen por decir algo o por emitir su opinión. ¿Usted cómo está, doctor? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos últimos días después de lo que usted había denunciado, justamente una persecución que lo evidenció usted en fotografías? Primero, muchas gracias por la solidaridad. He recibido llamadas, correos, mensajes de amigos y de gente que incluso no conozco. Debo manifestar en primer lugar que yo no soy un sujeto político, no estoy participando en ninguna campaña para nada. Simplemente soy un profesor universitario que ha dado sus puntos de vista sobre los errores sistemáticos que se han venido produciendo a lo largo de esta crisis, desde el infierno que se vivió en la provincia del Guayas hasta lo que estamos ahora en nuestra ciudad y en las provincias centrales y orientales del país. No estoy de candidato a nada, eso es clarísimo. Simplemente pienso que las retaliaciones que se han dado son retaliaciones políticas, pero frente a una actitud eminentemente crítica basada en la ciencia. La ciencia no tiene connotaciones ni orillas ideológicas. Eh, Mi actitud es una actitud de un catedrático universitario que lleva muchos años enseñando epidemiología y salud pública. Yo soy cardiólogo, pero me he dedicado a la investigación científica toda mi vida. De tal manera que tengo pruebas suficientes. Yo he mandado un mensaje a la señora ministra de Gobierno a petición de mis abogados, lo he hecho por las redes sociales. No he hecho ningún otro acto, es decir, no eh, denunciado a la fiscalía, pero lo he hecho público en el sentido de que durante varios días he estado siendo acosado y perseguido por automóviles, con individuos enmascarados, obviamente, pues todo el mundo anda Claro. enmascarado ahora, pero son autos sin placas que, bueno, están filmándome. Entiendo que es una actitud de amedrentamiento. Es la primera vez que estoy enfrentando esto, estoy guardando obviamente las seguridades del caso, pero reitero y lo hago muy público, es decir, yo responsabilizo al Ministerio de Gobierno por cualquier situación que vaya en contra mía y de mi familia. Y rechazo rotundamente porque no estamos viviendo un régimen democrático. Lo que se está haciendo aquí es amedrentar a la gente que está advirtiendo sobre una situación sanitaria en donde hay unos responsables absolutamente claros. Ya vendrá la época, la rendición de cuentas y obviamente que en esa época tendremos muchas cosas más que decir. Eh, Claro que con sí. eso, yo creo que está aclarado este tema, pero reitero que responsabilizo a las autoridades del gobierno por mi seguridad. Sí, doctor. Y sobre el linchamiento mediático también, el hecho de que medios de comunicación se dediquen también a denostar la opinión que usted realiza. Bueno, aquí se han dado varias circunstancias. El tema es que cuando yo me hice cargo de la UTE salió un grupo importante de profesores. De ellos la mayoría están trabajando y me he encontrado incluso en la calle, saludamos, no ha habido ningún inconveniente. Pero hay un grupo minúsculo de personas obsesionadas por hacerme daño que van a tener que ir a los tribunales de justicia porque con sus infamias y con sus injurias han atacado a la universidad por el odio que tienen contra mí.
Todo este tema de la denuncia del IES es un tema eminentemente político. Sabemos de dónde viene y sabemos cuáles son sus alcances. La UTE tiene dificultades para pagar al IES y los retrasos empezaron a mediados del año 2013. Tengo todos los documentos listos para demostrarlo el momento en que sea, incluso en la fiscalía. Y sin embargo, de una manera llamativa, el director provincial de recaudaciones de Pichincha, a pesar de que días anteriores habíamos conversado con él, en lugar de seguir insistiendo en la firma del convenio, hizo una denuncia en la fiscalía que nosotros vamos obviamente a desvirtuar, porque retención ilegal de fondos es cuando usted tiene el dinero y ese dinero lo usa para distraer en gastos que no son los legales. Pero cuando tiene un problema de flujo, un problema de caja, un problema de liquidez, y no hay los fondos y solo existen fondos para pagar los sueldos, y usted tiene que decidir entre pagar sueldos o pagar al IES, que a fin de cuentas le cobra intereses, me imagino que también usted se inclinaría por lo primero, es decir, hay un compromiso, hay que pagar a los empleados que tienen sus familias. Y bueno, la universidad ha venido pasando por unas crisis muy complejas, derivadas de un montón de situaciones que se han venido dando desde el pasado, ¿no? Es decir, sobresueldos que no están en ninguna parte, gastos innecesarios, clubes deportivos sobre los que se pagaba más que para investigación, que no pertenecían ni siquiera a la universidad, que no había ni siquiera estudiantes que eran deportistas profesionales para armar ahí unos shows. Luego otra serie de cuestiones también que ya han sido puestas a la luz pública. El hecho cierto es que yo entré como rector de una universidad que tenía un déficit de 27 millones de dólares. Hemos ido saliendo, hemos ido creciendo, hemos hecho 26 programas de posgrado que cuando yo me hice cargo no había ni uno. Cierto que he cerrado carreras y me dicen que por qué he cerrado carreras. Bueno, pues he cerrado carreras como por ejemplo restauración y museología, porque desde el año 2013 no había estudiantes. Y si las carreras no tienen estudiantes, ¿a quiénes enseñamos? Teníamos un sistema de educación a distancia que había una carrera que tenía 12 currículos vigentes diferentes y los profesores no tenían afinidad con las clases que daban. Hemos tenido que solucionar un montón de inconvenientes. La sede de Santa Elena, por ejemplo, daba una pérdida de $1,5 millones. Y para cerrar las carreras y para cerrar las sedes, hemos contado con el visto bueno del Consejo de Educación Superior. O sea que todo es absolutamente legal. Y ataques de personas descalificadas, a las cuales yo ya enfrenté en juicios previos, incluso con sanciones, hemos llegado a acuerdos, pues persisten. Pero son temas muy aislados. Hay una profesora, por ejemplo, que solo estuvo 3 años en la universidad, que cobró su liquidación. El cálculo de la liquidación la hizo el Ministerio de Trabajo. Ella nunca apeló y ahora dice que han sido despidos ilegales, cuando ella firmó y cobró su cheque. Que el hecho de que no encuentre trabajo, bueno, eso ya no es culpa mía, pues no. Había una sobrecarga de docentes y entonces esta señora se ha convertido en la defensora de un grupo que no sabemos quién financia, que habla a nombre de ex docentes, ex empleados, ex trabajadores y que también habla a nombre de la comunidad universitaria, pero no sabemos ni quiénes son ni cuántos son, y si tiene estatutos o no tiene estatutos. Entonces, en este país es muy fácil levantar un falso testimonio y después viene un gran reportero de un gran canal a decirme, oiga, dicen que. Le digo, ¿quién dice? Porque ahora es los pájaros contra las escopetas. Si uno no ha delinquido, hay que presumir su estado de inocencia, pues. Entonces ahora es al revés. En lugar de que el acusador busque las pruebas para demostrar las supuestas ilegalidades, ahora es el ofendido o el acusado el que tiene que demostrar que es inocente. Pero por favor, ¿en qué país estamos? ¿Cuál estado de derecho es el que estamos viviendo? Aquí cualquier persona lanza lodo con ventilador en las redes contra una persona y ya está, pues, ¿no? Y entonces ya desapareció la figura del linchamiento mediático. Yo sí creo que debería existir esa figura, porque en la práctica se da todos los días. Exactamente. No hay comunicación que permita la libertad de expresión.
porque eso es consustancial con un Estado de Derecho. Pero hay mucha gente que se aprovecha de esa libertad de expresión para difamar, para injuriar, para calumniar. Y eso no está bien. No se puede jugar con el honor de las personas, estimado Armando. Así es, doctor, y estamos totalmente de acuerdo en el tema de que debe existir esta ley de comunicación y que nunca se debió sacar la figura del linchamiento mediático. Qué chistoso que es escuchar, por ejemplo, a los mismos asambleístas que votaron para que esto se elimine, que hoy piden parar el linchamiento mediático en contra de ellos, ¿no? Es terrible, pero no, no es comparable. De todas maneras, doctor, insisto en nuestra solidaridad y daremos siempre el espacio correspondiente para que tengan ustedes voz también aquí en nuestro medio de comunicación. Doctor, pasando nuevamente al tema del COVID-19. Y a nosotros también nos han dado durísimo porque hemos tenido bastantes entrevistas con profesionales de la salud y también con académicos que nos dicen que no hay ninguna certificación científica sobre el tema del dióxido de cloro. Sin embargo, esto está creciendo el consumo, sin embargo, hay mucha gente que da testimonios de que se han curado con eso, pero los testimonios no son evidencia científica y así no funciona la medicina. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted el dióxido de cloro? Bueno, el dióxido de cloro es un desinfectante de pisos, ¿no? Eso así se lo viene utilizando desde antaño y es una sustancia eminentemente tóxica, potencialmente tóxica. No existe ningún estudio que haya demostrado su efectividad en la curación del COVID. Eh, Esta es una sustancia que se venía utilizando desde la década de los 90, inicialmente para el autismo, después para algunos tipos de cáncer, para el Alzheimer, y ahora, bueno, pues lo están difundiendo para el COVID. Es una sustancia que cumple todos los requisitos para ser considerado como un medicamento milagroso, es decir, no hay evidencia científica, no hay ensayos clínicos, lo que han hecho en el país es una burla, irse a un grupo de médicos especialistas en medicina integrativa, que no sé dónde se estudia eso, no sé en qué universidad le dan el título, cuántos años hay que estudiar ese tema para que le den el título de especialista en medicina integrativa, que han hecho un ensayo y en lugar de enviar, por ejemplo, a nuestro centro de investigación, a nuestro centro de bioética para la investigación, han ido a una notaría y entonces hacen un estudio que no tiene ni pies ni cabeza porque no es un estudio doble ciego, no es un estudio que tenga casos controles, es decir, le voy a dar a un grupo esto y al otro grupo no le doy nada y veamos cómo evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo. Han incluido pacientes que tienen pruebas PCR positivas, pero también han incluido a otros pacientes que no tienen prueba, pero que como han estado en contacto con los que tienen pruebas PCR, dan por hecho de que también se han infectado. Han entrado dentro del grupo de investigación los propios médicos, y entonces ahora dicen que eso tiene una efectividad del 100%. A ver, con una autoridad de salud, con el ARCSA que debería estar ahí encima, en ningún país serio del mundo se podría siquiera tratar en un medio de comunicación si funciona o no funciona. Pero por ahí, perdónenme, porque charlatanes hay en todos los lados. También un grupo de médicos que sin entender lo que es el método científico. El método científico viene desde el pensamiento cartesiano y se basa en la reproducibilidad. Esto quiere decir que si uso Ispingo para el dolor de barriga en Quito y hago en 20 pacientes y se demuestra que trata el dolor de barriga, el Ispingo también tiene que servir para el dolor de barriga en China o en Pakistán. Y con el mismo método que se empleó aquí, para que se entienda en términos sencillos cuando hablamos de reproducibilidad. Entonces, eso en ninguna parte del mundo se ha demostrado que sirva para nada. Pero es un negocio. Y además estaban mirando que es una especie de secta con una serie de creencias, que hay una iglesia en Estados Unidos que usan el dióxido de cloro. O sea, es un business total y absoluto. Por lo tanto, el ministerio debería requisar y prohibir la venta ilegal
de estos productos que lo único que van a hacer es complicar más a la gente. Es un desinfectante de pisos el dióxido de cloro y puede producir irritación en la mucosa gástrica y si es una dosis tóxica puede producir problemas hepáticos severos. Así que yo hago un llamado a la población, por favor, quienes estudiamos medicina y llevamos muchos años dedicados al estudio de la farmacología y de los ensayos clínicos, no hagan caso a la vecina, no hagan caso de informaciones que leen o que les llegan a través de las redes sociales o del chat del vecindario. El dióxido de cloro no es un medicamento y menos sirve para tratar o para curar la infección por el coronavirus. Doctor, ¿y qué opinión le merece que esto haya sido llevado a la Asamblea Nacional por un asambleísta para que se trate allá este tema y no donde debería tratarse, que en este caso son las agencias de regulación? Bueno, esto debió haber sido tratado, por ejemplo, en la Comisión de Salud. Al menos. Al menos. Debieron haber invitado médicos de un lado y del otro, pues no, si quieren ser democráticos, si quieren invitar a gente que utiliza las flores de Bach o la medicina alternativa o cualquier cosa de este tipo de medicina de la pseudociencia, digámoslo de alguna manera, también me parece bien, hay que escuchar a todo el mundo. Pero me ha dado muchísima pena, por ejemplo, leer que un grupo de obispos están pidiendo que se libere este químico para tratar el COVID. Me imagino que eso tiene que ver con la desesperación con que vienen observando las autoridades de la Iglesia sobre el abandono. Muchos son de las provincias orientales y de ver cómo va muriendo la gente. Pero zapatero a tus zapatos, es decir, los obispos que se dediquen a salvar almas y que nos dejen a los médicos salvar vidas. Ese es el tema. Sí, doctor, hay otro tipo de medicinas que están saliendo también supuestamente al uso. Hay una vacuna que en la provincia de Cotopaxi están ocupando y es para uso veterinario. Dicen que también es para uso humano, pero en ciertas dosis. ¿Usted qué opinión le merece esta vacuna que es para antiparasitaria, pero a nivel veterinario? No sabía que era una vacuna, pero de lo que entiendo, la ivermectina, que se utiliza como antiparasitario y que ha demostrado tener efecto in vitro en el coronavirus, pero de ahí a pasar a ver si tiene efecto en el ser humano, no hay ensayo sobre esto. Mire, afectación de la salud masiva, en donde mucha gente está contaminándose, en donde hay una falta de información, una falta de educación muy clara, el ver que la gente piensa que poniéndose una mascarilla ya está cubierto absolutamente de todo. La única medicina que existe en este momento se llama sensatez. No hay otra medicina, Armando. Y esa medicina es utilizar mascarillas, protegerse los ojos, porque también se ha demostrado que a través de la mucosa ocular puede infectarse el individuo, usar mascarilla, usar gafas, distanciamiento físico, porque la gente no entiende lo que es distanciamiento social. Distanciamiento físico es que usted y yo estemos separados de 2 metros. Eso es, no hay nada más. No es distanciamiento social. Y finalmente, ante mayor de edad, que la gente con factores de riesgo se quede en su casita. Que la que pueda trabajar mediante teletrabajo, que se quede. Que evitemos la congestión en los medios de transporte, en los mercados, en las calles. Eso es lo que hay que hacer. Y pedirle al gobierno volver al confinamiento. Si no quieren hacer un confinamiento masivo, pues que identifiquen las zonas de muy alto riesgo, las zonas en las que hay un rebrote evidente. Pero ¿cómo sabemos eso? No es con el call center, pues no, con el capitán Zapata. Es haciendo pruebas y demostrando cuáles son las áreas calientes para confinar a esas zonas. Esta crisis no se va a vencer si nos dedicamos a minimizar las cifras, a manipular las cifras diarias, a decir que no pasa nada y a poner más camitas en unidades de cuidados intensivos. No, no vamos a vencer. Esta crisis hay que vencerla entre todos, los ciudadanos educándonos, disciplinándonos
evitando hacer fiestas o reuniones sociales que no es el momento, evitando acudir a sitios muy masificados y las autoridades haciendo más pruebas diagnósticas, promoviendo brigadas para hacer cercos y controles epidemiológicos en las áreas de más alta densidad de contagios. Y ya estamos, pues, no hay más secretos. Así es como se viene venciendo la pandemia en el resto del mundo. ¿Por qué aquí tenemos que hablar de otras cosas? ¿Por qué nos inventamos los semáforos que no han funcionado para nada? Así es, doctor. La OMS ha hecho unas declaraciones que justamente en el área, en Latinoamérica, hay zonas en las que está súper difícil el control de la pandemia y creo que en esas zonas estamos nosotros. Y asimismo hacen una recomendación de que se tome precaución y se utilice normas básicas para poder vencer esta pandemia. Sin embargo, acá, al parecer, no estamos haciendo eso. Así es. Y finalmente hay un estudio que ha sido publicado hace poquito en el que se observa claramente que puede haber una difusión del virus en espacios cerrados con alta concentración de individuos. Esto se ha hecho a nivel experimental, pero parece ser que es así. Entonces, hay que estar en espacios ventilados, la gente que esté en casa tiene que abrir las ventanas, evitar el exceso de personas en sitios muy estrechos, en fin. Vamos aprendiendo mucho desde que esto en enero de este año apareció en Occidente y en diciembre se inició en China. Todavía quedan muchas cosas de duda y obviamente tenemos que esperar a una vacuna efectiva para ahí sí tener un arma con la que podamos defendernos. Tratamiento no existe, lo que hay que hacer es prevención. Se está haciendo ya las pruebas de una vacuna experimental en Rusia y creo que el país donde se está haciendo las pruebas ha sido designado Argentina. Esto parece 200 que es... centros hay en el mundo, Ujú, 200 centros sí, que están investigando. Aquí lo podríamos hacer, lo que pasa es que no tenemos recursos, ¿no? claro. El tema es de recursos. Pero en esas cosas es donde se debería justamente invertir, doctor, a lo menos en estos casos. Por supuesto, imagínense usted en todos los países del mundo, incluso en Latinoamérica, tenemos la misma realidad, se incrementan los presupuestos para las universidades y para la investigación, y aquí se nos deja realmente indefensos y ya no podemos hacer investigación, ¿no? Porque estamos sobreviviendo para pagar sueldos a los docentes y poco más. Qué terrible que estemos hablando de ese tipo de cosas cuando lo que necesitamos justo es pagar y tener más presupuesto para la investigación. Doctor, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Hoja de Ruta Radio. Eh, Su mensaje final a la ciudadanía. Muchas gracias, estimado Armando. Me dirijo sobre todo a la ciudadanía de Quito y de las poblaciones aledañas. Estamos hablando de los 8 cantones de la provincia de Pichincha. En días pasados, desde la prefectura se hizo un llamado a las autoridades nacionales pidiendo que se cambien nuevamente las reglas de juego y volvamos a una situación de mayor control. Yo creo que eso hay que insistir. Hay que insistir a las autoridades que se hagan los controles adecuados, que se hagan más pruebas, que se hagan cercos epidemiológicos y pedir a la ciudad falsa sensación de seguridad. Esto va para largo y es posible que si el sistema de salud está colapsado como ya está, no se pueda seguir atendiendo más gente en los hospitales y la gente no va a poder ser atendida de la manera que requiere. Así que un llamado a la sensatez, también a la responsabilidad ciudadana. Creo que tenemos que insistir mucho en ese tema y, bueno, esperar a que la evolución de la pandemia vaya a mejor y de alguna manera deje de seguir incrementándose tanto los contagios como las muertes en varias zonas del país. Así es, doctor. Lo mismo tomamos en cuenta sus palabras y lo mismo recomendamos también a toda la ciudadanía. Mucho cuidado y mantener siempre estas normas básicas para poder vencer esta enfermedad. Doctor, nuevamente muchas gracias, nuestra solidaridad siempre con usted y le esperamos en próximos episodios de esta
crisis que estamos viviendo para que usted nos guíe pues y nos dé su criterio. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido. Buenas tardes con todos. Buenas tardes y con ustedes estaremos más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta Radio. Muchísimas gracias y hasta pronto.